Ok, buenos días. El día de hoy nos presentamos, somos el equipo número 3 por Blanca Abigail, Melanie Alejandra, Chaidi Valeria y yo, Melissa. Bueno, como introducción tenemos que el marxismo se ha convertido en una herramienta crítica utilizada por generaciones de intelectuales mexicanos para interpretar y transformar la realidad nacional, como el autor Carlos Allade, que nos va a presentar a continuación, que nos va a abarcar mucho del marxismo en México y de los intelectuales. Bueno, el marxismo en México, el autor Carlos Allade nos lleva a recorrer una gran historia a través del siglo XX, explorando el desarrollo del marxismo en México con su perspicaz mirada del investigador. Examina la vida prominente e intelectual como Lombardo Toledano, Revueltas, Sánchez Vázquez y González Casanova. Propone una clasificación en 5 generaciones que se devuelven como capítulos de una novela en la que el marxismo se revienta y responde a los vaivenes políticos, tanto a nivel global como local y global. La cautivador del libro que nos propone Carlos Ayades es cómo lograr establecer teorías y acciones reveladoras, los dramas de ruptura y las sagas de continuidades. Aquí Yade nos recuerda que a pesar de la crisis del socialismo, el marxismo sigue siendo un crítico mordaz del capitalismo moderno. El pensamiento marxista en nuestro país es un trampolín de ideas para sumergirse aún más en estos temas. La izquierda. Carlos Illades es quien recolecta y reescribe de actores, movimientos e ideas que entran en un concepto como la izquierda. En este concepto se enfatizan los papeles de las clases sociales y la lucha entre distintas clases en desarrollo. El marxismo en México y la Tercera Internacional. Con la Revolución Rusa, el marxismo se extendió en México mediante la función de partidos comunistas apoyados por el Comintern. Intelectuales como Vicente Lombardo lideraron el pensamiento marxista. El pensamiento marxista es un sistema de ideas políticas e económicas y filosóficas desarrollado por Karl Marx, que analiza las relaciones sociales y económicas a través de la historia, con un énfasis en la lucha de clases y la necesidad de una transformación social para lograr una sociedad comunista, mezclando el materialismo histórico con el nacionalismo revolucionario. Lombardo rompió con el idealismo filosófico que sus maestros defendieron, una educación basada en el materialismo dialéctico. Su papel fue muy importante ya que ayudó a vincular la teoría marxista con la realidad social y política en México. Bueno, en la educación, la crítica al sistema educativo en México sostiene que reproduce las desigualdades de poder presentes en la sociedad capitalista. Esto, más que nada, pues significa que la educación puede favorecer solamente a ciertos grupos sociales y económicos, creando pues desigualdad y limitando las oportunidades de otros. Por ejemplo, puede haber diferencias en lo que es la calidad de educación que reciben los estudiantes solamente por ser de diferente grupo social o de diferente región. En América Latina, en nuestra región, el marxismo se adapta a problemas como la pobreza, el colonialismo, la desigualdad, la opresión de comunidades indígenas y campesinas, ofreciendo pues una perspectiva más crítica para poder entenderla y transformar lo que es la realidad social. Movimientos campesinos en México. Bueno, los movimientos campesinos en México buscaron más que nada lo que era defender sus derechos de las comunidades rurales y la lucha contra la desigualdad y la injusticia. El marxismo influyó en la organización de todos estos movimientos, adaptando sus ideas a problemas específicos de México, como la defensa de los derechos indígenas y la lucha por la tierra donde ellos cultivaban. El colapso del socialismo y el desencanto de la Revolución cubana. Estos eventos constituyen el contexto del surgimiento de la llamada generación de la derrota, que es la quinta generación de marxistas que ante la crisis del socialismo realmente existente se enfrentó al abandono del marxismo y a su propia crisis interna. Paralelamente a esto emergieron o surgieron fenómenos sociales como la globalización y el neoliberalismo,
los cuales serán objeto de un análisis crítico desde la perspectiva de la modernidad. Y después tenemos la primera generación intelectual que existió en México, que es la generación llamada romántica. Cuando el país se adentraba en una etapa de modernización autoritaria, en México surgió una corriente intelectual que sembraría las primeras semillas en el pensamiento socialista nacional para hacer frente a la reforma y a la dictadura porfirista, teniendo como desafío principal resolver lo que había dejado el liberalismo, que es como fue la democracia, la extensión de los derechos, como el derecho a la educación o al trabajo, procurando así a sectores más marginados como el de las mujeres, obreros e indígenas. Y de este lado tenemos la imagen de Latino Constantino, que fue el principal autor del socialismo mexicano. Bueno, ahora les voy a explicar sobre los intelectuales. ¿Quiénes son los intelectuales? El investigar es una de las actividades del intelectual común, además de brindar esa misma información al público para despertar su interés en temas generales. El esparcir información hace que las personas sean más conscientes de los asuntos públicos. El intelectual no impartirá su pensamiento en un auditorio cerrado, sino al público, va más allá de 4 paredes de un cuarto, es decir, son individuos dedicados al estudio, la reflexión crítica y la producción de ideas que buscan influir en la sociedad. Su labor se centra específicamente en analizar la realidad desde diversas perspectivas, ya sean filosóficas, científicas, artísticas o políticas, con el propósito de promover el pensamiento crítico y el debate público. Les voy a mencionar 2 interrogantes que suelen hacerse más. La primera es, ¿todos los estudiosos son intelectuales? Bueno, la respuesta es que no, no necesariamente. Aunque todos los intelectuales son estudiosos, no todos los estudiosos son considerados intelectuales. La distinción entre estos radica en la función pública y crítica que desempeñan algunos individuos, quienes, además de su labor académica o profesional, se involucran activamente en la discusión y transformación de su entorno social. La segunda interrogante es, ¿por qué son importantes los intelectuales? Los intelectuales desempeñan un papel crucial en la sociedad al fomentar un pensamiento crítico, que en este desafían ideas preconcebidas y promueven el análisis profundo de los problemas. Al proponer soluciones innovadoras, aportan nuevas perspectivas y soluciones a desafíos sociales y políticos. Al actuar como contrapeso al poder, su independencia les permite cuestionar y vigilar a las instituciones y autoridades. Y al contribuir al desarrollo cultural y ético, que este enriquece la vida cultural y promueve valores éticos fundamentales para la convivencia. Bien, como último, pero no menos importante tema, el intelectual orgánico. Función directiva y organizativa, educativa, es decir, intelectual. Este es un concepto que ha estado por demasiado tiempo en pie y pues en este momento se los explicaré más o menos. El expresidente Andrés Manuel López Obrador ha usado y mencionado que en este concepto para señalar a un grupo de académicos y escritores que goza de prestigio en secciones previas y que fue beneficiado económicamente por los poderes en turno. Debido a que los intelectuales se involucran más que todo en temas públicos como lo sería la economía, los temas sociales, los temas políticos en este caso, pues se les da como que mucho peso, como se mencionó anteriormente, se les da mucho peso y así podría ser como que un tipo de control del poder. Con el actual gobierno, este grupo cambió de estatus y de manera casi simultánea se han posicionado nuevos académicos, científicos, escritores en la opinión pública. Como es un concepto que ha estado a lo largo de los años y se ha ido desarrollando, pues poco a poco gente se interesa más en lo que son los temas de interés general para poder así tener una idea propia y poder impartírselas a los demás para que desarrollen también un pensamiento crítico. Algunos tienen una mirada más cercana al proyecto del expresidente y como lo han expresado abiertamente, se les ha llegado a señalar como nuevos intelectuales orgánicos. Bien, el siguiente párrafo es, los intelectuales orgánicos se asocian a los asuntos públicos. Como ya mencioné anteriormente, se asocian más que todo a asuntos de interés público para poder así compartir sus propios pensamientos y tener que poder desarrollar, que las demás personas desarrollen un pensamiento crítico con respecto a cosas que deberían de interesarles, ¿verdad? Participan en movimientos sociales, además que suelen ser inconformistas con el poder, son críticos de la realidad y comprometidos con la humanidad, la veracidad y la justicia. Como ya mencioné anteriormente, la intención es que la población se interese más por estos temas para que pueda tener una opinión propia y no solamente se conforme con lo que el gobernante diga. El último párrafo menciona que el carácter orgánico proviene de su vínculo con las distintas clases sociales y no establecer su modo de ser como elocuente, sino como alguien que se mezcla activamente en la vida práctica de la sociedad. Básicamente es no solamente centrarse en un pequeño grupo de personas, sino darse a conocer a la sociedad en general para que todos tengan la misma oportunidad de tener acceso a la información. Bueno, pasamos ya a la conclusión de nosotras. Principalmente, para mí, el marxismo en México nos ha implementado muy bien porque ha sido una corriente de ideología influyentes en los movimientos sociales, científicos y políticos que hoy en día se ven, ya que nos ha apartado mucho, ya que hoy en día pues se ve tanto de la educación, tanto en América Latina, y pues principalmente ha habido altibajos en la sociedad y en la política, ya mencionados anteriormente en el documento, en el artículo,
que nos habló sobre la justicia social y economía, como ya lo explicó mi compañero Eva. Como conclusión personal, considero que es muy importante que al seguir adelante con este movimiento tengamos una forma de pensar más abierta, que se valoren las ideas y experiencias de todas las personas y que cada quien sea escuchado, ya que al final lo que se busca es que exista un mundo en donde todos tengan acceso al conocimiento y a las oportunidades sin importar sus raíces ni las clases sociales que tengan. Bueno, para mí el marxismo es un tema muy amplio que cada vez que investigas pues encuentras más cosas que te ayudan a ti tanto personal como que te ayudan a tener una perspectiva más amplia de todo. En México pues sí influyó mucho, ya que pues ayudó a que mucha gente tuviera la iniciativa de luchar por sus derechos y de buscar una sociedad más justa. Uno de los autores que vi mucho fue el de Lombardo Toledano y bueno, él fue un autor muy clave que su trabajo aún sigue siendo muy relevante y es muy interesante todo lo que hizo. Bueno, mi conclusión personal es que es una corriente muy importante, primeramente desde los intelectuales que han hecho un parteaguas para que tengamos una crítica social ante la realidad mexicana, como el trabajo y la educación. Y como lo menciona Carlos Iliades, no es una corriente cultural, sino que está apoyada por factores políticos concretos, específicos. Y ha sido muy importante en la educación en general y en la lucha de clases y derechos. Bien, mi conclusión final es que básicamente los intelectuales han ayudado mucho a lo que sería México, debido a que han impartido más conocimientos acerca de asuntos públicos, el cual la gente ha ignorado por cierto tiempo porque es como son conformistas y cuando estas personas vienen e imparten sus pensamientos, como que las personas ya tienen como que un poquito más conciencia de lo que sucede a su alrededor y empiezan a interesarse más en estos temas. Y de hecho, un teórico marxista destacado, Antonio Gramsci, se menciona en el libro de Iliades, en el que fue, como se dice, un teórico marxista muy destacado que ayudó al que el marxismo se desarrollara. Y eso es todo. Gracias.